Muy buenas psicothinkers, ¿cómo estáis? Bueno, volvemos a la carga con esta serie y digo volvemos a la carga porque, bueno, no he tenido muy buena experiencia con los dos primeros vídeos de esta serie sobre esta temática que tenéis en el canal, porque parece ser que para Don YouTube hablar de estos vídeos, hablar de esta temática no lo considera apto y de alguna manera nos ponen en amarillo este vídeo. Pero bueno, como ya dije por Instagram, voy a seguir subiendo estos vídeos porque creo que es un tema realmente importante y que es un tema del que se tiene que hablar, porque si no hablamos de este tema es difícil empezar a ponerle remedio. Seguramente cuando esté colgando este vídeo ya se haya estrenado la tercera temporada de Por 13 razones, que está en Netflix. Pero bueno, yo estoy grabando este vídeo desde el pasado, mi yo del futuro verá esto cuando esté subido. Y comentaros que hoy vamos a continuar desde donde lo dejamos en el anterior vídeo, que lo tenéis por el canal. Para este entonces ya habré creado una lista de reproducción sobre la adolescencia, entonces ahí estará, para que lo podáis ver. Y nos quedamos en ese vídeo hablando sobre la víctima, y me parece importante, antes de destacar algunos aspectos que quiero mencionar en el vídeo de hoy, que establezcamos una diferenciación o una clasificación de los tres agentes, por así decirlo, que están implicados en cualquier tipo de conducta de acoso. Voy a explicar esto antes de pasar a ver algunas cosas que me han llamado la atención de esta serie en referencia a todo esto, porque creo que es importante y bueno, voy a introducirle un formato distinto a estos vídeos. En primer lugar tenemos que tener claro que estará la víctima, de la que ya hablamos en el anterior vídeo. También tenemos al acosador o acosadores y por último tenemos a los observadores. Dentro de los observadores podemos diferenciar dos tipos, los observadores pasivos y los observadores activos. Es importante estos últimos, los observadores en su totalidad, ¿por qué? Porque lo que se ha comprobado es que cuando se empieza a trabajar con los observadores en conductas de prevención del bullying, en formación de todo este tipo de conductas, se observa cómo la víctima, por así decirlo, mejora. ¿Por qué? Porque el observador es más capaz de censurar cualquier conducta de acoso, de no callarse, de actuar, de ofrecer apoyo emocional a la víctima. Y es justamente aquí cuando reintroduzco la serie, porque una de las cosas que he visto más implicadas en la serie o más representadas, os iré dejando alguna escena muy corta sobre todo esto, es la conspiración de silencio que hay alrededor de todo lo que sucede durante la primera temporada. Y hay escenas muy concretas cuando hay alguna pelea al inicio de las clases o cuando ha pasado algo con Hannah, donde nadie dice nada. Y esta conspiración del silencio es algo muy frecuente en casos de bullying porque nadie dice nada, nadie hace nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo ante lo que pueda suceder. Porque tienen miedo a que les pase lo mismo que le está pasando a ese compañero o a esa compañera que constantemente, día tras día, sufre las consecuencias de una persona, de dos personas, de varias personas y nadie hace nada. Ni siquiera los profesores, ni siquiera el centro está actuando. Por tanto, es importante entender que en todas estas situaciones de acoso va a existir la conspiración del silencio. Y esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Por qué? Porque es algo que siempre ha existido y quizás siempre existirá si no le ponemos remedio. Y entender que la conspiración del silencio existe nos va a dar también una herramienta para poder actuar sobre ella. ¿Por qué? Porque quizás esa víctima no va a poder actuar o no va a ser capaz de defender o denunciar lo que le sucede. Y es claro y es evidente que esto no le pase. ¿Por qué? Porque la víctima siempre se siente inferior, se siente incapaz de afrontar su situación, ya que lleva mucho tiempo sufriendo esas consecuencias y su autoestima está tan baja que se siente incapaz de actuar. Pero si trabajamos, como decía, con los observadores, le podemos enseñar a cómo afrontar esa situación, a cómo ofrecer apoyo emocional a la víctima. Imaginaos que en esta temporada, que en la primera temporada de Por 13 razones, se hubiese podido trabajar con todos los estudiantes y se hubiese podido enseñar a aquellos compañeros que están viendo lo que les pasa a Hannah a denunciar lo que les pasa. Voy a poner una escena también que ya puse en el anterior vídeo, pero me pareció muy buena. ¿Por qué no charlamos de si la única forma de no sentirse mal es dejar de sentir para siempre? En esta escena habéis visto cómo al leer la carta de Hannah, uno de los personajes sabe lo que pasaba. Sabía lo que pasaba y por lo que estaba pasando Hannah, pero no dice nada.
Y posteriormente le confiesa a Clay que no actuó por miedo, porque no sabía las consecuencias de lo que estaba pasando, porque no sabía qué iba a pasar si denunciaba lo que pasaba, si ayudaba a Hannah. Pero ahí tenemos que es un personaje que pudiera haber trabajado, pudiera haber afrontado la situación y ofrecido su apoyo a Hannah. Por tanto, quiero enfatizar en esta importancia, en el poder trabajar con estos observadores y enseñarles a cómo ofrecer apoyo y consuelo a la víctima. Pero fijaos que también la conspiración del silencio no solo va enfocada a los estudiantes, también está enfocada al centro. El centro, durante la primera temporada y durante la segunda, se ve envuelto en una problemática que es básicamente que la familia de Hannah denuncia al centro por no haber puesto consecuencias a lo que estaba pasando. Y esto es algo que, aunque lo veamos en una serie, pasa en la vida real. Cuando algún tipo de situación de acoso escolar es denunciada y el centro no pone las consecuencias a lo que está pasando, legalmente el centro tiene las de perder, porque existe una ley que os voy a dejar en el comentario fijado, un artículo donde os cuento esto al detalle, y de paso si queréis visitar esa web, porque es una web donde escribo con unos compañeros y tenemos multitud de artículos que os pueden interesar, pues en ese artículo os cuento la ley que actualmente existe en España para este tipo de casos, y es una ley que si no pone remedio el centro a lo que está pasando, realmente se le puede caer el pelo. El centro está obligado a que cuando una familia, o incluso, y esto es importante, fijaos, cuando un alumno o una alumna denuncia ante el centro lo que está pasando o por lo que está viviendo un compañero o una compañera, está obligado. Y si no lo hace, se le puede caer el pelo. Y es más, cuando una persona denuncia ante dirección lo que está pasando, es obligado que se deje constancia por escrito. Si sois padres y conocéis algún tipo de caso, o si sois estudiantes y conocéis algún tipo de caso, sabed que podéis denunciar todo esto, que podéis ayudar a esa persona de esa forma, incluso puede ser de manera anónima. Pero cuando eso pase, cuando esa reunión tenga lugar, debe existir constancia por escrito. El centro debe reflejar que alguien ha denunciado y activar automáticamente el protocolo anti-acoso escolar, porque si no, como os decía, se le puede caer el pelo. Otro de los aspectos que he visto muy marcados en esta primera y segunda temporada es sobre todo el personaje de Alex. Alex es un personaje que la primera vez que vi la serie no es que me llamase mucho la atención, pero la segunda vez que he visto la serie me ha gustado más, especialmente por esa culpa que este personaje siente. Es un personaje que se siente muy culpable y hay pequeñas escenas en la primera temporada donde se ve muchísimo más esta culpabilidad, sobre todo en escenas en las que, bueno, está luchando un poco con Clay para, de alguna manera, afrontar la situación por la que cada uno está pasando, afrontarlo de la mejor manera que pueden. Y Alex le dice a Clay que por qué no se dejan, en palabras literales, de pantomimas, y en vez de poner que la gente no se suicide, por qué no dicen que no se insulte, que no se agreda, que no se abuse. Y tiene toda la razón, porque se pone el remedio cuando lo malo ya ha sucedido y hay que ponerlo antes, hay que prevenir antes. Y estas formas de insultos, de amenazas, también son parte del bullying. Y el bullying es importante entenderlo como todo acto que es intencionado y repetido sobre una persona o sobre un grupo de personas. Y esto es algo que hemos visto en la serie. Hemos visto formas de abuso de manera intencionada y repetida sobre una persona o sobre varias personas. Y esto que dice Alex tiene mucho sentido. El ponerle remedio a todo lo que está pasando, poner mecanismos preventivos, es sin duda la mejor herramienta para prevenir todo este tipo de sucesos. Si os interesa todo este tema, me parece muy interesante de verdad el que podáis dar vuestra opinión en los comentarios, saber qué opináis sobre este tipo de situaciones, si conocéis algún caso en particular, porque yo he leído mucho y he investigado mucho sobre el programa Kiva, que es un programa finlandés que lucha contra el acoso escolar, pero me parecería muy interesante poder seguir profundizando y traeros un vídeo al canal al respecto. Pero quiero saber si eso es algo que os interesa, porque me parece muy interesante que entre todos lo podamos comentar. Y por último, me parece importante recordar algo que está relacionado con los espectadores,
pero también está relacionado con la adolescencia en general, más allá de esta serie. Y es el ritmo de desarrollo que sigue cada adolescente. Y esto es algo que lo he visto muy ejemplificado en el personaje de Clay y en el ritmo que sigue a la hora de leer las cintas durante la primera temporada. Se va encontrando Clay con distintos personajes que han leído las cintas más o menos rápido. Todos ellos lo han leído mucho más rápido que él. Lo han escuchado, quiero decir. Pero de alguna manera esto refleja que muchas veces tendemos a catalogar al adolescente que no está al ritmo de los demás como más infantil o que no está a la altura. Y tenemos que recordar que cada persona tiene un desarrollo único y un ritmo diferente. Esto no significa que sea ni peor ni mejor, simplemente es que su ritmo es distinto. Y que seguramente con el debido apoyo, con los debidos recursos y con la suficiente estimulación, esa persona llegará al mismo nivel, incluso más, que los demás. Por tanto, dejemos de catalogar a una persona como más infantil o más lenta que los demás. Cada persona tiene su ritmo y será diferente o mejor o peor en distintas áreas de su vida. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en cada una de nuestras relaciones y sobre todo si estamos trabajando o vamos a trabajar con menores y por supuesto con gente que esté pasando por situaciones como las que hemos comentado en este vídeo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta especie de recapitulación de algunos aspectos que he visto en esta serie, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los espectadores de estos casos. Como os decía siempre y os he dicho en este vídeo, si queréis dejar vuestra opinión en los temas que hemos comentado hoy en los comentarios, dejadlo porque yo me los leo todos y los tengo todos en cuenta. Y nada, deciros que un placer que veáis estos vídeos. Muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal. No lo digo en todos los vídeos, pero estoy tremendamente agradecido del apoyo que dais a cada vídeo, de que lo compartáis, de que comentéis, de que me recomendéis a otras personas de vuestro entorno. Así que nada, más agradecido no puedo estar. Espero que os haya gustado, que lo paséis muy bien. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.